Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Gabriela, si te parece, tal vez ustedes tengan alguna presentación que Sí, compartir. sí, ¿cómo les va? Bueno, Y bueno, entonces va a estar Gabriela compartiéndonos su experiencia junto a sus estudiantes, Agustina Castillo, Rosario Gijena, Andrea Alberici y Florencia Barbosa. bueno, Los escuchamos. muchas gracias. Acá estamos de nuevo. Yo ya anduve antes en el día por acá, por las jornadas. Voy a compartir, primero hago una breve presentación yo para darles una introducción y después las chicas que recién nombraba Silvana les van a compartir ellas su presentación. Ahora voy, entonces después, para decirme si ahora, a ver, un segundo. Sí, Ahora presento. Bien. Bueno, como les perfecto. decía Silvana, bueno, acá ya está. Nosotros representamos al Instituto Superior de Formación Docente en el espacio curricular Matemática y su didáctica del profesorado de Educación Inicial, que está en tercer año del profesorado de Educación Inicial. Nos centramos más en didáctica de la matemática, pero en este caso, fíjense, el título que dice Historias y datos entre censos, el caso de una maestra normal. Las chicas van a ampliar un poquito, pero esto se contextualiza en un ensamble didáctico que se desarrolló a cargo, digamos, quien nos acompañó con todo ello fue la directora de la institución, la doctora Laura Ominetti, que no sé si andará por allí acompañando las estudiantes porque están ahí en el instituto. Y participamos varios espacios curriculares en este ensamble didáctico y en particular desde matemática y su didáctica. Acá están los grupos, ven, haciendo diferentes cuestiones, procesando datos. En realidad lo que nosotros abordamos es estos dos censos, el primer censo argentino, que se realizó en 1869, el tercer censo, ¿sí? Y luego dos documentos actuales, digamos, que tenían que ver con algo que referenciaba a la educación, y procesamos o centramos la atención en la transnumeración, es decir, cómo estaban transformándose los datos en diferentes tipos de representaciones y cómo aparecía la información estadística. Por ejemplo, acá yo traje como para presentar nada más y después ya les doy la voz a las chicas. Esto es cómo se introduce el primer censo argentino y fíjense qué importante lo que dice, ¿no? Constituyen, lo voy a leer porque me pareció, eh, bueno, como con un párrafo muy profundo, ¿sí? Constituyen los censos el primer inventario de los elementos vivos de que se integran las naciones, enumerando, clasificando y descomponiendo el hombre, su materia prima. Llegan las sociedades a tener plena conciencia de su debilidad o de su fuerza, sustituyendo en orden, bueno, están los acentos, fíjense cómo escribían, eso nos llamó la atención también, sus fundamentos administrativos en vez de lo incierto e hipotético, la realidad incontestable de los hechos. Son así para las naciones como la verificación útil y fecunda del conocete a ti mismo, que la sabiduría griega habría inscrito a la entrada del templo de Delfos. Las cifras estadísticas descubren al que sabe interpretarlas condiciones orgánicas, físicas, morales, sociales y políticas penetradas de revelaciones para el gobierno de los pueblos, porque cada cifra representa hechos existentes, condiciones individuales, fenómenos sociales, que entran como resortes y tienen su papel en el mecanismo activo y todo solidario de la colectividad. Cuando se encontraron con estos textos, les llamó la atención la escritura, la manera de presentar también eh, los datos. Y, por ejemplo, esto es de uno de los grupos que no está aquí. A ellas les llamó la atención también qué variables aparecían, ¿sí? Nosotros nos centramos después en las profesiones, ya el grupo lo va a presentar. Y bueno, desandaron esa conversación entre los diferentes documentos. Bueno, yo dejo de compartir, así vos decime Silvana, así después, no sé quién, ya dejé de compartir o no. Ya está, así Ah, que perfecto. Chicas, no las veo, si quieren compartir ustedes, ¿a dónde ahí ya. están? No las escucho. Ah, ahí están.
Ahí están con Canva, se trajeron un Canva. Ahí hacen un eco, está Florencia y Andrea. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustina, Rosario, Florencia, Andrea. Somos estudiantes de tercer año de profesorado de educación inicial y en el marco de la realización del proyecto Comarolito en la Pampa, realizamos un análisis censal de matemática y su didáctica con eje temático en la alfabetización. Bueno, el proyecto que estamos trabajando es Como era ahorita en La Pampa y se centra en la llegada de la maestra normal a las escuelas fiscales y el problema que generó en esa época su llegada. A partir de un enfrentamiento que hubo entre el nacionalismo católico cordobés y el laicismo. A este proyecto lo trabajamos en tercer año de ambos profesorados de educación inicial y profesorado de educación primaria, y lo trabajamos desde el área de Historia y Política de Educación Argentina a través de la realización de una historieta que representa esta llegada de la maestra normal y el impacto que generó, y por otro lado la realización del paisaje sonoro, que es para una maqueta que está realizando otro grupo, y a través de la materia de matemática y didáctica estamos realizando el análisis censal, que como dijimos anteriormente, tomamos como eje temático la alfabetización. Bueno, en el primer censo que investigamos fue el de 1869, el siguiente es de 1914 y el último es el de 2022. En el primer censo, lo que notamos en un primer momento fue que la provincia de Córdoba fue conformada en un principio por indios comechingones, como bien dice este fragmento, y luego se fue ampliando su territorio con el periodo colonial, con la llegada de la inmigración española. En este primer censo analizamos una tabla en la que nos presentan la relación entre los que saben y no saben leer y escribir. Esta información fue clasificada entre varones y mujeres, y en la tabla se resalta una proporción en cada 1000 habitantes, que es lo que nos llevó a suponer que en ese entonces no se presentaban los datos en porcentajes, por lo que lo presentaban con cifras absolutas. Además, lo que resaltamos son las categorías con las que se clasificaban, ya que se dividían en los que saben escribir, los que saben leer, los que no saben leer y los que no saben escribir. Bueno, en el censo de 1914, como podemos ver, ya no se observaba la clasificación de saben o no saben leer o escribir, y comienzan a clasificarse en analfabetos, semialfabetos y alfabetos. En esta oportunidad se presenta la información organizada en una tabla donde aparecen los datos de cada provincia. Y los mismos son clasificados en varones y mujeres de 7 años en adelante. Además, remarcamos en otro color las provincias donde podemos diferenciar, podemos encontrar más diferencia entre analfabetos y alfabetos, y asumimos que esta diferencia se da por las diferencias socioeconómicas de las provincias. Bueno, y el último fue el censo de 2022, que se hizo después de una década, y fue el primer censo donde se empieza a habilitar lo que es la página web. Y también resaltamos que ya no se habla de analfabetos, semialfabéticos, sino que hay como una categorización que hace referencia a las condiciones de la asistencia social escolar, en las variantes son si asiste, no asiste, o si asistió. Y se notó como mucho esto de la bajada de números por lo de la pandemia. Y a su vez, no se está viendo, Rosario. La información de cada departamento de la provincia de Córdoba. No se está viendo el gráfico. Es decir, como que nosotros notamos una gran diferencia, ya que el censo fue realizado después de la pandemia. Entonces, como que había como una gran, en el siguiente gráfico, se nota esta decadencia de la condición de asistencia escolar,
en el que mayor porcentaje se encuentra en la población que no asiste, pero asistió. Que para nosotros estos datos responden a la problemática nombrada anteriormente. El análisis que se dio de este gráfico son de los departamentos de la provincia de Córdoba. Bueno, a lo largo de este análisis censal se fueron como que presentando diferentes cuestiones y una de ellas, como que armamos tres interrogantes en general que nos hicieron reflexionar significativamente luego de analizar todos estos tres censos. Y una de las primeras preguntas fueron: ¿qué implicaciones tiene el hecho de que el porcentaje de analfabetismo haya disminuido significativamente entre 1869 y 2022? Las principales causas de que el porcentaje de analfabetismo haya disminuido son las leyes, por ejemplo, la de 1420 y otras. La ley Laínez y también la creación de las escuelas normales y la llegada de la maestra normal a ellos. Bueno, con la llegada de la maestra normal vimos como que asumimos la respuesta a que se dio, se amplió la categoría de beneficios para que todos los niños puedan asistir a la escuela. Esta pregunta también se articula con la anterior, que dice: ¿qué cambios o continuidades pueden observarse entre 1869, 1914 y 2022 y cómo han influido en los índices de alfabetización? Por último, la última pregunta es: ¿qué factores socioeconómicos continúan influyendo en los índices de alfabetización en 2022 a pesar de los avances históricos? Y esto hace referencia a lo que hablábamos anteriormente entre la comparación de las provincias, por ejemplo, Buenos Aires con Santiago del Estero, como que la diferencia de la alfabetización responde a factores socioeconómicos, ya que se ve como el menor, Se ve un quiebre entre cada provincia. Bueno, y por último, para dar cierre, en el marco de la realización de la práctica docente 3, presentamos planificaciones incluyendo contenidos referidos al sentido estocástico. Bueno, en esas imágenes que corresponden a mi planificación de mi práctica, los niños de sala de 4 tenían que realizar una votación en base a 4 juegos diferentes, tenían que elegir cuál iban a realizar. Entonces se me ocurrió la idea de hacerlos votar con bloques del mismo tamaño todos. Entonces, bueno, le iba otorgando un bloque a cada niño y cada niño lo iba colocando al lado de la imagen del juego que más le gustaba. Y bueno, y al finalizar con la votación, bueno, yo les iba preguntando si podían darse cuenta cuál era el juego que más votos tenía. Y bueno, ellos iban mencionando que era el que tenía más votos, el que era más alto, y así se iban dando cuenta. Entonces, bueno, ahí desde ese lado lo trabajé la estocástica. Bueno, y en la siguiente imagen se puede ver en esta actividad donde los niños lanzaban un dado y tenían que marcar qué tipo de planta les había tocado al lanzar el dado. De acuerdo a qué tipo de planta salía, se les entregaba un bloque de color a cada niño. Entonces, en esta actividad usamos el registro icónico por los bloques, que al depilar los bloques, ellos iban a anotar qué planta había salido más cantidad de veces. El registro, por representación, en cuanto a los bloques, el registro icónico, porque tenía que marcar con una cruz qué planta, debajo de la planta que había salido, y luego en su carpeta hicieron el registro simbólico porque anotaban el número de las veces que había salido cada planta. Bueno, también en esta actividad que se ve, anteriormente iban jugando con un dado, entonces también implementaban esto de los juegos al azar. Bueno, y para nosotras, desde nuestra experiencia, fue como algo novedoso llevar la estocástica a las salas de 4 años.
ya que como que siempre se solicitan actividades novedosas y nosotros como practicantes somos las que llevamos esas actividades novedosas porque por ahí las señas de los titulares de las salas no conocían o no saben cómo llevar o cómo integrar estos nuevos contenidos a través de sus planificaciones y bueno, como que nos sorprendió y como que nos sentimos orgullosas de poder aplicar estos contenidos en las salas. Y ver que sí es posible, que por ahí los docentes no se animan a dar el paso, pero en realidad es un poco más sencillo de lo que parece o de lo que creen. O a lo mejor sí lo llevan en el aula, pero como que no lo reconocen con el nombre del contenido. Entonces, al no reconocerlo, no lo ponen en práctica o lo siguen utilizando. Sí, eso hablábamos ayer, que por ahí suelen hacerse votaciones de este tipo y por ahí las docentes no se dan cuenta que ahí están trabajando la estocástica y ellas creen que a lo mejor no, pero en realidad sí lo están dando. Pero bueno, es importante dar el paso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a las 4. Bueno, ahí integraron también porque querían comentar su experiencia en el jardín, porque bueno, una cuestión fue la de los censos, que fíjense, las chicas no están acostumbradas a trabajar ni con o sea, no es algo que normalmente hacemos, pero fue todo un trabajo transformar esa información que había en los censos, copiar, armar las tablas, después ver si hacían por fila, por columna, los porcentajes, ver qué elegían, hay mucho más trabajo. Y bueno, este es uno de los grupos, los otros grupos también hicieron diferentes cuestiones y queríamos compartírselos como para... Y querían también compartir su experiencia en la sala de 4, haber introducido la alfabetización estocástica. Así que bueno, muchas gracias y después nos estamos abiertas a consultas. Gracias Gaby, gracias a todo el grupo ahí, que creo que están todas juntas, ¿no? Porque ahí se veían dos, pero se escuchaban otras vocecitas. Sí, están en el instituto, por eso se sienten ruidos, me parece. Bien, no, se escuchó bien, así que se queden tranquilas. Sí, la verdad que nos compartiste muchísimo el trabajo que hiciste en la cátedra este año, que bueno, ya después vamos a tener unos minutitos para ir profundizando, pero marcaste bien esos hoy, qué linda la experiencia que está también en su taller que han hecho. Así que bueno, ya después vamos a ahondar en ustedes. Gracias también por cumplir por el tiempo. Y bueno, vayan anotando, vayan escribiendo algunas preguntas en el chat, sí, por si no quieren olvidarse, y después sí las responde Gabriela y las chicas para todos, si les parece. Bueno, vamos ahora a escuchar a Eliana y a Alexiana. Gabriela, yo no sé si quedó claro de dónde eras, lo mencionaste vos porque en tu... No, somos de Villa del Rosario, de la provincia de Córdoba. Villa del Rosario está a 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y del Instituto Superior de Formación Docente de Adoratrices, que, bueno, de ahí venimos. Bien, gracias. Yo lo había notado en la presentación, pero para que quede ahí el instituto bien representado. Bueno, entonces Eliana y Alexiana, ahí te veo Eliana, no logro ver a Alexiana, pero están las dos, ¿seguro? Buenas tardes. Sí, Buenas, estamos ahí las dos. estás. Bueno, las dejo entonces con ellas, van a estar compartiéndonos el trabajo que han hecho este año, ¿sí? O que siguen haciendo, ahora nos van a contar, en cuanto a la iniciación al trabajo estadístico en un instituto superior de formación docente. Bueno, las dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eliana Bovier, mi compañera es Alexiana Farinón y nosotros trabajamos en un Instituto Superior de Formación Docente de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y siempre estamos con este dilema de cómo introducir estadística, principalmente porque en el diseño curricular de formación docente para educación primaria, recién la estadística aparece en tercer año y como parte del espacio curricular Matemática y su didáctica 3. Incluso en el diseño curricular se recomienda trabajar con geometría, con medida y su didáctica, y estadística queda ahí como un poco relegada
y textualmente dice, la didáctica de la estadística se puede dejar de lado, hay que priorizar didáctica de la geometría y didáctica de la medida. Siempre tratamos de dar estadística y lo que hacemos generalmente es concentrarnos en el análisis y diseño de algunas propuestas de enseñanza para la educación primaria, pero este año queríamos ver si capaz con una experiencia que interpele a los estudiantes, que los atraviese, alguna problemática del instituto que para ellos sea importante, podíamos lograr alguna propuesta más interesante para que se puedan meter en el campo de la educación estadística. Entonces, lo que se nos ocurrió fue la realización de un proyecto que, como pueden ver en pantalla, terminó siendo el bingo, pero no es algo que decidimos nosotros. Lo que presentamos como problemática fue algo que venía dándose desde hace unos meses cuando estábamos enseñando geometría y su didáctica. ¿Y qué pasaba? Teníamos que trabajar con instrumentos de geometría en el pizarrón y el instituto no tiene instrumentos de geometría para pizarra o para pizarrón. Teníamos que tomar prestados elementos de la escuela secundaria o de la escuela primaria que están en el mismo instituto y generalmente esos elementos estaban rotos o eran de difícil acceso porque no estaban en las mismas aulas. Entonces, los chicos, por supuesto, preocupados por su formación, porque ellos pensaban, me estoy por recibir o me falta poco para recibirme o tengo que hacer mis prácticas y no tengo los elementos de geometría a disposición para practicar su uso en la pizarra, empezaron a proponer alternativas para juntar fondos y comprar estos elementos. Entonces, estas charlas se fueron dando mientras dábamos geometría y cuando llegamos al final de ese recorrido y queríamos empezar con estadística, lo empezamos aprovechando esa problemática. Les propusimos pensar en actividades que permitieran recaudar fondos para la compra de estos útiles de geometría para el instituto, no solamente para ellos que son de tercer año, sino también para todos los demás estudiantes del profesorado de educación primaria. Bien. Entonces, Perdón. Como comentaba Eliana, entonces este año propusimos retomar el trabajo estadístico desde otro lugar y centrarlo en una problemática que sea contextualizada y que sea propia de alguna situación que se da en el instituto. Así que, como ven en pantalla, organizamos un cronograma de trabajo en 3 clases, ¿sí? La clase del 22 de octubre, la clase del 29 de octubre y una clase que todavía no se ha desarrollado, que es la del 12 de noviembre. Esta propuesta que está centrada en el bingo es una propuesta que centra la atención en la transnumeración, ¿sí? Se inició hace algunas semanas, ya vamos 2 clases con este proyecto y todavía está en proceso, así que no ha finalizado. Y para implementarla lo que estamos haciendo es usar las clases de matemática y su didáctica 3, que son de 80 minutos semanales, para trabajar en estas distintas instancias. En este sentido, nosotros consideramos que es sumamente significativo el trabajo de los estudiantes porque, considerando el tiempo acotado, hemos trabajado distintos conceptos estadísticos que ahora vamos a ir mencionando y que dieron lugar a distintos procesos de trabajo, tanto grupal como individual, que enriquecieron la problemática. Las clases siempre implican momentos de trabajo en 3 equipos y después también momentos de debate colectivo en torno al trabajo realizado. En particular, ahora les vamos a ir contando de cada clase qué se fue realizando y qué queda por realizar. En primer lugar, la primera clase donde se trabajó con este proyecto es la clase del 22 de octubre, y en pantalla ven como los 3 ejes centrales de dicha clase, en qué se trabajó. En primer lugar, lo que los chicos hicieron en cada equipo de trabajo fue apuntar ideas para trabajar sobre la fundamentación y los propósitos, porque nosotros les solicitamos que ellos piensen en un informe que posteriormente se va a presentar al equipo directivo y que, bueno, justamente al ser un informe, tiene que contar con fundamentación, propósitos, posteriormente la metodología de trabajo, cuáles van a ser los resultados obtenidos y las conclusiones que lleven a posteriormente la realización del BIM.
Así que lo primero que hicieron fue pensar en ideas sobre la fundamentación y los propósitos, y uno de los equipos de trabajo lo que hizo fue reunir las ideas de los 16 participantes, son 18 en total, ese día asistieron 16, y las comenzó a unificar y a sistematizar para seguir trabajando luego. Una vez que trabajaron sobre eso, después se realizó una votación áulica para determinar qué actividad iba a ser la indicada para recolectar los fondos y poder comprar los instrumentos de geometría. Ahora les vamos a mostrar algunas de las ideas y de los datos que los chicos fueron recolectando. Y una vez que se realizó la votación áulica, obviamente el bingo fue la que mayor votos obtuvo, por eso seguimos por esa línea. Los chicos comenzaron a pensar en interrogantes para tener información sobre la realización de este evento para recolectar los fondos. Así que a continuación les muestro, van a ver en pantalla una imagen de cómo fueron realizando el conteo de los votos. Las distintas actividades que se presentaron tienen que ver con una rifa, también pensaron en hacer el bingo, una tarde de cine en el instituto, en el salón de actos, y una venta de comida. Obviamente el bingo es el que mayor votos obtuvo, así que seguimos por eso. Y después van a ver a la derecha que un grupo fue tomando en cuenta qué preguntas hacer, lo fueron registrando en un chat de WhatsApp que tienen, no solo las encuestas sobre el bingo, sino también los propósitos y todas las ideas que surgían para después sistematizar esa información. Una vez que hicieron esto, empezaron a pensar en las preguntas para el bingo y después las fueron sistematizando en una encuesta que lo hicieron a partir de un formulario de Google, y ahora se las voy a mostrar en la otra diapositiva. Bien, con respecto a la encuesta, una vez que fueron viendo qué preguntas hacer y demás, lo trasladaron a un formulario de Google. Nosotras no queríamos en principio que los chicos accedieran vieron que en los formularios de Google directamente ya uno recibe la información sistematizada con los gráficos y demás. Así que para evitar que ya tengan toda la información resuelta, porque nuestro objetivo es que ellos recolecten y que analicen los datos, hicimos una copia de ese formulario, eliminando el acceso de edición a los chicos, y lo que les pedimos es que después compartan ese formulario de Google a todos los estudiantes del instituto para que puedan ir respondiendo las preguntas. Si se fijan en pantalla, todas las preguntas tienen que ver con análisis de variables cualitativas. Por ejemplo, qué preferían de comidas en el bingo, qué bebidas les gustarían, si fría o caliente. Así que en esta primera instancia del trabajo del proyecto, el análisis se centró en variables cualitativas. Bien, para la clase del 29 de octubre, lo que propusimos fue el análisis de las respuestas de la encuesta y la organización de esos datos en distintos formatos. Por eso justamente, como dijo Alexiana, evitamos que los estudiantes tuvieran acceso a los resultados del cuestionario, porque si no ya les aparecía como gráficos de sectores, y eso era lo que no queríamos. Queríamos que ellos tuvieran la posibilidad de organizar esos datos en los gráficos o tablas que a ellos les parecieran pertinentes. También propusimos una instancia de intercambio de producciones con la finalidad de que un equipo pueda corregir a otro en el sentido de si la comunicación de esos datos está siendo bien lograda o no a través del gráfico o el formato que eligieron. Y, en consecuencia, la modificación de la presentación de los datos para que cualquier persona ajena a este estudio lo pueda entender. En particular, el equipo directivo de la institución, que sería el destinatario del informe que están redactando. Con respecto a los resultados de la encuesta, nos pasó lo siguiente. La alumna encargada de difundir el enlace, como había dos versiones, había una borrador y la versión final corregida por nosotras, se confundió y no mandó solamente la versión final, envió las dos versiones, en donde había una pregunta que cambiaba de una versión a la otra.
Yo digo sustos que dan gusto, porque en realidad esto que pareció un error, una torpeza, nos permitió sacar más provecho al trabajo y responder algunos interrogantes de interés sobre qué hacemos con estos datos que están en dos encuestas diferentes. Entonces, los chicos tuvieron que llegar a algunos acuerdos sobre qué hacer. Primero, se fijaron que las dos encuestas tenían una respuesta diferente. Después se dieron cuenta de que, pese a que la cantidad de alumnos del instituto, que era la población a la que iba dirigida la encuesta, supera la centena, nada más contestaron 42 alumnos. Después dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque hay una encuesta que fue respondida por 25 de esos 42 y hay otra que fue respondida por 17. Al final acordaron sumar los resultados de esas preguntas comunes, pero el gran interrogante, la gran pregunta era qué hacer con esa pregunta que está en una encuesta y no está en la otra. Y algunos dijeron, bueno, establezcamos alguna relación de proporcionalidad directa. Si 8 respondieron afirmativamente esa pregunta, de un total de 17 que respondieron esa encuesta, entonces de un total de 25 sería la misma proporción. Y ahí todo, o sea, se tornó en un debate colectivo acerca de la variabilidad de los datos y si realmente se puede hacer una relación de proporcionalidad directa cuando estamos hablando de datos estadísticos. Al final optaron por omitir esa pregunta que era diferente y trabajar solamente con las que eran comunes. Una vez que analizaron estas respuestas comunes, tenían que presentar estos datos en diferentes formatos, los que ellos eligieran. ¿Querés pasar, Ale? Gracias. Entonces, los chicos usaron estos formatos para todas las respuestas, pero nosotros vamos a ejemplificar con la pregunta de la comida que se puede vender en la cantina mientras se realiza el bingo. Y acá se ve un primer grupo en donde eligió representar la información con segmentos horizontales y aunque no se nota, porque no está aclarado en ningún lugar de la hoja, ellos representaron cada voto con un segmento de 3 milímetros. Así que esas líneas horizontales son proporcionales. Una vez que terminaron de hacer esto, intercambiaron producciones con otro grupo y los otros grupos les hicieron notar que en ningún lado aparecía la escala, en ningún lado aparecía el total de estudiantes a los que se había encuestado. Entonces, se podía intuir, por supuesto, cuál fue la comida más elegida, pero no se podía saber cuántas personas eligieron cada comida, ¿sí? Entonces, la corrección que hizo este grupo finalmente, primero fue, esto no sé por qué lo eligieron así, pero trabajaron con barras horizontales en vez de con segmentos, y al final de cada barra colocaron la cantidad de votos que esa comida había recibido. También acá podemos advertir que no han usado ejes en sus gráficos, a diferencia del grupo que vamos a mostrar ahora, que utilizó gráficos de barras verticales. La corrección que hizo el equipo, el otro equipo, a estos chicos que hicieron gráficos de barras verticales, es que tampoco aparecían números, entonces no se podía saber la cantidad de encuestados, no se podían conocer las frecuencias. Entonces, este grupo optó simplemente por colocar la escala en el eje que corresponde a las frecuencias absolutas, y esa fue toda la modificación que hicieron. Y finalmente, el tercer grupo eligió trabajar con gráficos de sectores. Ellos habían estado trabajando geometría los meses anteriores, pero no se les ocurrió usar el transportador para marcar los ángulos. Lo que hicieron fue usar el compás para marcar sectores más o menos proporcionales, o lo que ellos consideraban a ojo más o menos proporcionales. Y los demás grupos les hicieron notar que en realidad no se daba esa proporcionalidad y eso podía confundir al lector, porque los números dicen una cosa, pero el sector que está pintado dice otra cosa. Entonces les recomendaron usar el transportador y volver a realizar los gráficos. Y quiero resaltar que en esa recomendación que hicieron, el grupo que corrigió también se equivocó, porque si ustedes leen en pantalla dice, el gráfico de torta debería ser 360 grados, que representa a las 42 personas. Y cada grado representa a una persona. Entonces, ahí también encontramos riqueza como para seguir conversando de esto
y seguir formalizando algunas cuestiones, porque no solamente hay que arreglar cosas en el trabajo que hay que corregir, sino también en la corrección que se realiza sobre ese trabajo. Una vez que los chicos modificaron la presentación de los datos, los gráficos quedaron, como se ven a la derecha, con el uso del transportador y las referencias. Bien, y lo que Alexiana, contamos hasta... perdón, Sí, son 4 minutitos por si quieren acomodar al tiempo. Les aviso a los que quedan. ok, ya vamos igual finalizando. Bueno, y les contamos la última parte que tiene que ver con la clase que aún no se desarrolló, que es la del 12 de noviembre. ¿Cuál es nuestro objetivo en esa clase? Como les contaba anteriormente, el trabajo realizado hasta el momento se enfocó en variables cualitativas, que fueron las preguntas que fueron saliendo de los estudiantes. Entonces ahora en esa clase del 12 de noviembre pretendemos enfocar el proyecto en el análisis de variables cuantitativas para que puedan definir el precio del cartón del bingo, la cantidad de sillas y mesas, el precio de la comida y la bebida que se desee vender, entre otros. También pretendemos formalizar el trabajo estadístico llevado a cabo. A lo largo de las clases hay conceptos estadísticos que se trabajaron de manera implícita y los pretendemos formalizar, como población, muestra representativa, los gráficos estadísticos que fueron surgiendo, moda, entre otros. Y por supuesto poder finalizar el informe. Ya habían empezado con los propósitos y la fundamentación, agregar la metodología, el análisis de los resultados y las conclusiones para presentar formalmente el informe al equipo directivo. ¿Cómo continúa este proyecto? Y con esto finalizamos. Realizar el bingo, por supuesto, que era el objetivo para recaudar los fondos y poder comprar los instrumentos de geometría. Y también pensamos que una posible línea de acción que se desprende de este proyecto es iniciarse en el trabajo probabilístico. Así que bueno, resumiendo, les agradecemos y bueno, estamos a disposición para escuchar las preguntas y las sugerencias que surjan. Muchísimas gracias, Eliana y Alexiana. La verdad que muy lindo. Ya después volvemos, ¿sí? Hacemos 20 así minutitos cada uno y después tenemos un tiempo donde vamos a ir compartiendo un poquito más de cada experiencia o profundizando en algunos aspectos. Bueno, eh, ahora van a compartir con nosotros su experiencia la profesora Magaribelo y Juliana Percara. El trabajo que hoy traen al conversatorio es respeto de la diversidad cultural, un análisis estadístico y estarán acompañando a la profesora Magalí, Sofía Gómez y Valentina Comparín, espero que no me equivoqué, ¿sí? Que son sus estudiantes. Bueno, las escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. porque me está indicando la compu que tengo baja señal, así que bueno, por favor me avisan si no se ve, ¿no? Alguna imagen o no se me escucha bien. Bueno, sí, en esta tarde trajimos para mostrarles la propuesta que titulamos Respeto de la diversidad cultural, un análisis estadístico. Somos del Instituto Superior San José de la ciudad de Chajarí, de la provincia de Entre Ríos, y bueno, quienes les vamos a compartir un poco de qué consiste esta propuesta, somos Sofía y Valentina, ¿sí? Que son las chicas que hacia el final de la presentación van a contar un poquitito, ¿no? El trabajo que lograron, y quien les habla, Magalí, ¿sí? Que soy la docente, ¿no? De la Cátedra Matemática y Didáctica 3 del Profesorado de Educación Primaria. Algo para ampliar también para comentar es que esta cátedra es compartida, ¿no? Juliana Percara, que no puede estar en este momento porque está con otra actividad del profesorado, acompañando a estudiantes de residencia, es la profesora tutora de articulación con el nivel primario, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un trabajo muy interesante que siempre vamos haciendo con ella porque es profesora de educación primaria y siempre estamos, ¿no? Trabajando en conjunto la articulación y, bueno, los contenidos que respectan a la asignatura matemática y su didáctica.
Disculpen, pero pregunto de vuelta, ¿están pudiendo ver? ¿Me están escuchando bien? Genial. Gracias, porque mientras fueron hablando los grupos anteriores, constantemente me indicaba que el internet era bajo. Por ahora, bárbaro todo. Genial. Ahí va. Bueno, leo estas dos citas. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante es el límpido fuego misterioso. En el mar de datos busco respuestas, con la estadística encuentro mis propias preguntas. Un mundo de patrones y tendencias se revela y puedo comprender mejor la sociedad que me rodea. Dos citas que seleccionamos porque creemos que son la centralidad de la propuesta que trajimos hoy para compartir, ¿sí? Porque esta propuesta precisamente busca trabajar lo que es resignificar las efemérides, el trabajo con efemérides y en la misma línea poder hacer uso de la estadística en ese trabajo y en ese armado de carteleras que en nuestro instituto, ¿sí? Se viene haciendo desde hace muchos años y que las chicas, en función del año en el que están, primero, segundo, tercero, cuarto, les toca hacerse cargo, ¿no?, de la cartelera del terciario algunos meses. Bueno, entonces, dos centralidades, dos aspectos centrales, ¿sí?, forman parte de la propuesta. La primera que tiene que ver, bueno, ¿por qué? Importante trabajar las efemérides, ¿sí? Y acá me falló mi coequiper, pero bueno, voy a hacer todo lo posible. Saben que soy profe de matemática, voy a hacer todo lo posible para que se pueda entender. Porque al estudiarlas podemos adquirir un conocimiento más profundo de la historia y la cultura de un país, porque nos permiten comprender mejor los desafíos contemporáneos, porque las efemérides permiten desarrollar habilidades de búsqueda y análisis de información, así como evaluar fuentes y construir argumentos sólidos. Recordar y reflexionar sobre las efemérides ayuda a preservar la memoria colectiva, pueden inspirar proyectos creativos como presentaciones, escritos o arte, y desarrollar habilidades críticas como evaluar la importancia de un evento, considerar diferentes perspectivas y contextualizar los hechos. Respecto a la estadística, ¿sí? Citamos un pedacito del diseño curricular del nivel primario, hay un error, disculpen, es 2011, ¿sí? La multiplicidad de formas en que los alumnos pueden acceder a la información en la vida cotidiana representa para la escuela, además de una fuente de materiales para el aprendizaje, un importante desafío, proporcionar las herramientas para procesarlas, ¿sí? Y ese es el aspecto central, uno de los objetivos, ¿no?, principales que tenemos en esta propuesta, es que nuestras estudiantes, ¿sí?, puedan adquirir herramientas para poder procesar esta información, ¿no?, con la que se encuentran hoy como estudiantes del profesorado y el día de mañana como futuras docentes. Bien. Bueno, ¿en qué consiste la propuesta? Por empezar, contarles que es una propuesta que hace varios años ya que lo desarrollamos en la cátedra, que comenzó en la época de pandemia, ¿sí? Por eso el pedido es que las chicas puedan elaborar una cartelera digital con resúmenes estadísticos, ¿sí?, con resúmenes numéricos. Y después fue avanzando y fuimos, ¿no?, creciendo con la propuesta, y hoy ya no estamos más en el marco de la pandemia, entonces pedimos que las chicas puedan hacer esa cartelera digital para publicarla en las redes, en la plataforma, ¿no?, de la institución, pero también que puedan hacer la réplica, por así decirlo, en el pizarrón, ¿no?, y en la cartelera que les toca a las chicas elaborar ahí en el instituto, ¿sí? También fuimos modificando un poco la propuesta a lo largo de los años. Primero lo hacíamos a inicio de año y el objetivo era recuperar los saberes previos que las chicas tenían, ¿no?, de sus trayectorias anteriores, del nivel primario y secundario, y retomarlas cuando desarrollábamos los contenidos. Este año y desde el año pasado lo hacemos al mismo momento en que vamos desarrollando la unidad, ¿no?, de la didáctica de la estadística y la probabilidad. Lo cual generó, ¿no?, muchísimas
un mejor trabajo, un mejor análisis, una mejor reflexión y bueno, adquisición de los aprendizajes, porque se fue haciendo de manera paralela. Lo vamos haciendo con tutorías, ¿sí? Con presentaciones que las chicas van presentando por etapas, esta cartelera digital que tienen que ir elaborando, y en simultáneo nosotros vamos desarrollando los contenidos de la cátedra de la didáctica de la estadística y la probabilidad. Entonces, en algunos momentos debemos adelantar ciertos contenidos, por ejemplo, no sé, si en el trabajo práctico las chicas tienen que elaborar gráficos y cometen algunos errores o demás, entonces uno ya puede empezar a trabajar con eso y después en el momento en que en el cursado, en la clase, desarrollamos el contenido, gráficos estadísticos, recuperamos eso, ¿no? Que se trabajó en el trabajo práctico y lo hacemos avanzar, ¿sí? Bien, no me quiero olvidar nada. Una de las condiciones de estas carteras digitales es que ellas hagan uso de resúmenes numéricos, ¿sí? Y otro de los aspectos es que este año nos tocó el mes de octubre, porque es el mes que a tercer año no le corresponde hacer carteleras, entonces las chicas han seleccionado, fueron dos grupos este año, uno seleccionó el día de la dislexia y el otro el de la diversidad cultural, que bueno, que son las chicas que hoy nos van a estar compartiendo, ¿sí? Su trabajo. Bueno, también comentarles que en esto de seguir creciendo con la propuesta, al inicio solo las chicas tenían que hacer uso de resúmenes numéricos, pero hace un par de años ya lo enmarcamos dentro de una investigación estadística, porque las chicas tienen que elegir el tema, ¿no? De la efeméride que van a desarrollar y adentrarse en una investigación estadística, porque primero deben plantear qué quieren investigar sobre ese tema, qué les resulta relevante como para poder compartirlo en esa cartelera digital e impresa. Después también tienen que seleccionar qué tipos de datos van a trabajar, no solo si son categóricos o si son numéricos, sino también cómo los van a recoger, si los van a hacer por observación, por medida, por encuestas, si van a trabajar con fuentes de datos. Bueno, saber también que tienen que hacerlo con fuentes oficiales, confiables, ¿sí? Después está ese momento de la recogida y análisis de los datos. Bueno, este año las chicas de la cartelera de dislexia decidieron hacerlo a través de una encuesta, entonces ahí hubo todo un trabajo, ¿no? Para pensar sobre el orden en el que iban a aparecer las preguntas, ¿sí? Cómo escribir esas preguntas para que sean claras, para que realmente permitan recabar la información que queríamos. Consultamos a una especialista en dislexia para que también nos pueda hacer su aporte respecto a, bueno, las expresiones correctas, ¿sí? La definición correcta de dislexia, como para no tener errores en ese aspecto. Y bueno, y después estuvo de la recogida y el análisis de los datos que extrajeron de esa encuesta. Las chicas de diversidad cultural, por el contrario, decidieron trabajar con fuentes de datos, entonces tomaron datos de los censos 2010 y 2022, pero eso se lo dejo a ella que nos cuenten. Y por último, sí, también les pedimos que una vez que ellas armen su cartelera digital, seleccionen si van a presentar un gráfico estadístico, una razón, un porcentaje, si van a presentar una tabla, que puedan elaborar una breve conclusión de lo que se puede observar, porque uno de los aspectos que les pedimos es que la información que ellas seleccionen para poder generar esta cartelera sea significativa y sea interesante para quien la va a leer, ¿sí? Además, siempre también cuidamos no solo el aspecto estético, sino también que esa información pueda ser leída en breve tiempo, porque como es compartida en las redes de nuestro instituto y en la plataforma institucional, es un recurso, es una imagen que va a ser leída de manera rápida, entonces, sí, desde una lectura breve tiene que permitir interpelar, ¿no? Al receptor, tiene que permitir que el receptor pueda hacer un análisis de esa información rápidamente y poder hacer sus propias conclusiones, ¿sí? Sobre esa efeméride, sobre esa información que se le está brindando. Bien. Por último, voy a leer un poquitito los propósitos de enseñanza de esta propuesta.
Me gusta hacerlo siempre al final, porque si me olvido algo, ¿no? Lo puedo, ¿no? recuperar al leer los propósitos. Esta propuesta es el trabajo práctico número 2 que desarrollamos en la cátedra. El primero, bueno, tiene que ver con contenidos de geometría y el trabajo con GeoGebra, y este segundo, ¿no? Con la enseñanza de la estadística. Uno de los propósitos es conocer la diversidad de formas de presentación de la información, así como el pasaje de una a otra. También conocer e implementar recursos digitales para elaborar información estadística a partir de programas en línea, Canva, hojas de cálculo de Google, reconociendo sus alcances y sus límites. En este aspecto, sí, también comentarles que trabajamos mucho lo que son las competencias digitales, docentes digitales, para que las chicas puedan nutrirse de una gama de recursos digitales. Hoy lo hacemos en el marco de un trabajo de estadística, pero también para que puedan reutilizarlo en otras propuestas que tengan que generar, ¿no? En la actualidad o el día de mañana. Otro de los propósitos es aplicar los conocimientos estadísticos disponibles para recoger, organizar, depurar, almacenar, representar y analizar el o los conjuntos de datos trabajados. También valorar la importancia de analizar críticamente la información que provienen de diversas fuentes y mediante diferentes técnicas. Comprender la importancia de la enseñanza del tratamiento de la información, siendo este un saber transversal dentro del campo de la matemática y de otras disciplinas. En este aspecto también comentarles que acá en la ciudad de Chajarí, la mayoría de las escuelas primarias en las chicas realizan las prácticas y las residencias, trabajan con unidades didácticas, en donde deben elaborar, ¿no? una unidad que contemple las 4 áreas de conocimiento bajo un mismo eje de manera articulada. Entonces, también que ellas puedan a través de este trabajo práctico poder ver puertas de entrada, ¿no? Al trabajo con la estadística y con la matemática de manera interdisciplinaria. Y por último, generar análisis introspectivos en relación a los propios procesos de aprendizaje, poniéndolos en diálogo con su trayectoria escolar, porque también al final, cuando ellas presentan la versión final de la cartelera, deben acompañarla con una narrativa que pueda ir contando, ¿no? el proceso y que pueda sobre todo centrarse en 2 aspectos: los saberes adquiridos, no solo los vinculados con las nociones estadísticas, sino en general los saberes adquiridos en esta propuesta, y los desafíos que tuvieron en toda la etapa, ¿no? en todo el proceso. Bueno, ahora vamos a escuchar a las chicas que nos van a contar un poquitito, ¿no? La producción que generaron y bueno, cuáles fueron sus desafíos y demás. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, nosotros somos estudiantes de tercer año. Ella es Valentina y mi nombre es Sofía. Y como bien explicó nuestra profe Magali Velo, durante nuestro cursado, digamos, tuvimos esta propuesta de crear una cartelera con diferentes datos estadísticos. Es por eso que queremos compartir con ustedes nuestra experiencia y todos los resultados que fuimos obteniendo en este trabajo durante lo que realizamos, digamos, en la cartelera del Día de Respeto a la Diversidad Cultural, que es celebrado el 12 de octubre. Bueno, este proyecto nos permitió, tanto como estudiantes y a su vez también futuras docentes, adquirir diferentes herramientas esenciales, el trabajo o el manejo de los gráficos estadísticos, su utilización para presentar resultados, como por ejemplo en el caso que le hicimos en una cartelera, o a su vez también poder abordarlo o mostrar resultados que sean apreciables y efectivos y atractivos a su vez para nuestros estudiantes en cualquier otro contenido que abordemos. Bueno, ahora vamos a contar más o menos cómo fue nuestro desarrollo durante el armado de este proyecto. Bueno, como bien lo dijo la profesora, a nosotras nos tocaba como tercer año las carteleras de octubre. Y nosotros entre las carteleras que podíamos elegir, elegimos la del 12 de octubre, y una vez que elegimos esta efeméride empezamos a buscar distintas fuentes de información y tomamos principalmente los censos, porque nuestra intención era establecer una relación entre los distintos censos 2022 y 2010 en cuanto a la cantidad de población aborigen que hay en Argentina, y eh, para este tema agarramos y hicimos el gráfico de líneas
que se puede ver en la parte inferior izquierda de la cartelera, ahí establecimos lo que eran las diferentes edades y cantidad de edades de personas por edad en cada uno de estos años, estableciendo una relación de que en 2022 hubo un aumento en comparación al 2010. Además, hicimos, como bien presentaba la profe, un análisis numérico, un resumen numérico abajo, estableciendo una relación entre la población total de Argentina y la población que es descendiente de aborígenes. En el otro caso también tomamos el tema de las lenguas aborígenes. Acá también agarramos el censo y otras páginas que también nombraban el censo y decidimos seleccionar solo las 6 lenguas más habladas, porque si no eran muchas las lenguas y con números, cantidades muy pequeñas y muy distintas, y tomamos las que mayor cantidad tenía, y para ese hicimos un gráfico de barras horizontal, que es el que pueden ver en la parte inferior izquierda, derecha, y con este gráfico estuvimos analizando cuáles son las lenguas más habladas y además hicimos una comparación con la cantidad de personas que habitan en una de las provincias de Argentina, que en este caso tomamos la provincia de Santa Cruz, porque era la que más cercana nos daba pero más redondo para establecer una relación con todas las lenguas, la cantidad de personas hablantes de lenguas aborígenes. Pero también no teníamos que olvidarnos de presentar cuál era la importancia de esta efeméride, por lo que recurrimos a proponer algunas frases, algunas imágenes así referentes a los pueblos originarios. Claro, resaltando y conmemorando y a su vez resignificando dicha fecha, la acompañamos de forma escrita con cierta información. Y a su vez también destacamos lo que era el aspecto o la parte estética, digamos, de nuestra cartelera a la hora de presentarla, que sea atractiva a la vista de quien le presentábamos esta información. Bueno, en conclusión, digamos, nuestra investigación y experiencia trabajando con estos gráficos estadísticos, su construcción y todo lo que conlleva, como bien dijo la profe, todos los pasos a seguir, fue una experiencia muy beneficiosa y a su vez enriquecedora para nosotros, ya que con la misma pudimos desarrollar diferentes habilidades y conocimientos en lo que es el área estadística, abordamos diferentes conocimientos, y bueno, también tenemos que destacar que trabajar con gráficos estadísticos y diferentes propuestas en relación con estos es un proceso desafiante y muy gratificante después porque lo vimos en relación a todos los aprendizajes logrados, como lo pueden ver en la vía dispositiva, y también a través de la presentación de la cartelera y comentarios que hemos recibido de la parte de nuestra institución por la misma. Bueno, ahí pueden ver algunos aprendizajes logrados que hemos, para concluir, hemos adquirido como estudiantes, por ejemplo, el uso de programas tecnológicos desconocidos, es decir, indagamos diferentes fuentes para poder construir nuestros propios gráficos. Diferentes programas que fuimos utilizando, tanto para construir los gráficos como para confeccionar toda la cartelera, reconocer diferentes fuentes de información que sean confiables, porque teníamos muchas páginas que nos hablaban del tema, pero no todas eran confiables y no todas tenían relación con los datos oficiales del censo. Bueno, también a la hora de comunicar de manera efectiva la importancia de la efeméride, destacar por qué se conmemora esta fecha, poder resignificarla de una manera acorde, digamos, y después tomar decisiones informadas. Sí, porque una vez que obtuvimos toda la información, fuimos seleccionando y fuimos tomando decisiones de qué íbamos a poner, cómo lo íbamos a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Mali, no sé si querías cerrar con algo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Eh, Muy lindo, muy organizada y bueno, la profe ahí con los minutos justo, Maga, ¿viste? Te hicieron caso. Muy bien. Bueno, em, ya se presentaron estas tres propuestas que trajimos hoy acá para compartir. Hay más tiempo, el tiempo que resta es para que justamente esto, vayamos compartiendo ideas, si quieren que profundicemos en algo de algunas de las propuestas. Así que bueno, escuchamos a quienes quieran conocer un poco más, quieran sumar, quieran contar tal vez de alguna experiencia similar que estuvieron haciendo. Bueno, a ver si hay alguien que está interesado en conocer Si algo querés. Ah, justo Lili levantó la mano, pero si no te dejo, Lili, después hago un comentario yo. al respecto, ¿viste, Liliana? Te Dale, estamos Dale, dejando. Mica, no hay problema, dale, dale. Yo, bueno, no estoy acostumbrada, ni sé dónde está para levantar la mano. No, del último grupo, que, bueno, justo estaban algunas en el conversatorio anterior. Yo había traído, en relación al 12 de octubre, una propuesta, un proyecto, y que en un trabajo con un curso salió un error que había en el censo sobre los datos, pero no sé si los encontraron o no, pero era cuando linkeaban cada provincia, el porcentaje de, digamos, no el porcentaje, la cantidad de habitantes que era considerado de los distintos pueblos de esa provincia. Y en algunas provincias estaban mal linkeados. Nosotros lo pudimos corregir escribiendo al INDEC. Pero sacando ese dato, lo que le quería preguntar era, por ejemplo, si indagaron sobre la historia de, digamos, no la historia, sería sobre la indagación de esta cuestión en los censos. No sé si me explico, porque ahí hicieron una comparación del 2010 y lo que pasa con el 2010 no se puede comparar en sí mucho, porque en el 2022 sí se le hizo tres preguntas a toda la población, pero en el 2010 fue a una muestra. Por eso puede ser que vean la cantidad la cantidad de personas que se identifican como de un pueblo originario, que remarcaban las chicas muy bien. Esa diferencia puede ser porque en el censo 2010 no se le hizo a toda la población, sino a una muestra. No sé si eso lo habían podido ver, e indagar o si no lo habían encontrado. Dale, Mica. Sí, mirá, no, eso que dijiste de los links, ¿sí? De las provincias, no lo pudimos visualizar o, bueno, quizás las chicas me pueden decir, pero no nos dimos cuenta de esa falencia, pero sí No, no, es contarte. que calculo que no, porque yo justo pensaba, porque miraba las imágenes, no se centraron en cada provincia en eso. En la cuestión del idioma no había error, entonces por eso no le salió. Fue como, había un pequeño error y salió justo en esos chicos que trabajaron conmigo, pero yo calculo que no, porque en justo donde se metieron ustedes estaba todo bien. Ok, mira, sí pudimos establecer algunas conclusiones y de hecho hipótesis de lo que se puede ver en la variación entre la cantidad de habitantes en el censo 2010 y en el 2022, porque de hecho las preguntas que se hicieron no fueron las mismas. En el 2010 se preguntaba si pertenece a algún pueblo indígena y en el 2022 sí se percibe como originario de un pueblo originario, ¿sí? Bueno, valga la redundancia. Entonces, esa pregunta pudo, ¿no? Generar este cambio de que respecto del 2010 la población es mucho mayor y cuando uno mira el rango de las edades, los más jóvenes, no, en el 2010 había, ¿no? Más población joven que en el 2022. La etapa más adulta, más activa, hay muchos más ahora actualmente que antes, y bueno, la población más grande, esa es más o menos similar. Entonces, las hipótesis que pudimos establecer era que la forma en que fue preguntado, ¿no? Si era de pueblos originarios o no, pudo haber modificado y generado esto, ¿no? Que la cantidad actual de habitantes es mayor respecto del 2010. Gracias, Maga.
Creo que algo salió, Gaby también lo había notado en tu exposición sobre esto, ¿no? Sobre el tipo de preguntas, no sé si están tus estudiantes. Sí, hay, no sé la Lili Sí, que está levantando la mano, pero sí, justamente cómo fueron evolucionando, modificándose las preguntas. preguntas. ¿No es cierto, chicas? ¿Están ahí para contestar? A ver, Ahí las ustedes abren, ahí están. Hablen ustedes. Yo no me cansé de hablar todo el día. Gabriela viene de una jornada intensa. Las perdonamos, debe ser el eco o algún ruido ahí que debe. ¿No pueden? A ver, Traduzco yo. intenta. A ver, vos, Flores. Ah, están las dos juntas, están las dos, las Claro. cuatro. Claro, ¿no? Mientras ellas, lo que pasó es que como trabajamos el primer censo, y en el primer censo la verdad es un documento maravilloso para adentrarse, porque primero que vos empezás a leer y está escrito, no lo trajimos acá porque era de otro grupo, que decía las viudas, las huérfanas, las que trabajaban menos las casadas. Entonces, no había tablas o sea, ellos les llamó la atención justamente eso, no estaban los porcentajes, había algunos porcentajes, pero eran tablas, y el lenguaje y las preguntas que se hacían también nos había llamado la atención que a los 14 años se tomaba como que trabajaba, o sea, el tema de la profesión. Ellas, como investigaron en el marco de la maestra normal, que fue una historia real, cayó en Villa del Rosario acá y por eso cayó como Orolito en La Pampa, en un medio de una comunidad muy, muy religiosa. Entonces, justo en ese contexto, investigaron qué pasaba con las profesiones, y cómo se hacían las preguntas, el tipo de variables, y como vos decís, Mica, iba transformándose la manera de categorizar la variable, por eso la transnumeración. La verdad que el diálogo entre estos documentos es que bueno que coincidimos en esto, sin querer coincidimos en que el trabajo con los documentos históricos y actuales da cuenta del contexto histórico, social, cultural en el que y es, no pueden, pero me decían ellas que se dieron cuenta de que todo lo que aprendían con Laura en historia tomaba como sustancia con esos números, ¿no? Eso fue algo muy importante porque decían, mirá, esto que veíamos y definíamos de lo que ocurría, ahí está la profe Laura, por ahí, que se asome a saludar. La profe Laura, que es la profe de historia, entonces me decían eso, que tomó sustancia al ver esos datos. La verdad que lo de los censos y viendo esto que justo la presentación de recién y leer esa información nos vuelve el presente, o sea, por eso la historia y el presente, ¿no? En diálogo. Así que bueno. Agustina, ¿puedes hablar? Ahí sí. A ver ahora. De alguna forma podíamos contextualizar, de alguna forma podíamos de alguna Vas forma con podíamos eco. contextualizar los datos que íbamos leyendo en los tres censos y así formando, por así decirlo, una línea del tiempo que nos da respuestas a los datos que estábamos leyendo. Muchas gracias. Lili, ¿querés comentar algo, hacer alguna preguntita? Te escuchamos. Sí, dos cositas. Una, primero, eh, en un principio pensé en felicitarlas a Eliana y a Alexiana, pero la agrego a Magalí porque son las tres de la misma provincia, de mi provincia querida de Entre Ríos. Eh, las felicito por ser rebeldes y no darle bolilla a lo que dice el currículo, el diseño curricular, ¿no? Porque qué triste que diga que si lo pueden dejar, que lo dejen, ¿no? Así que yo me alegro realmente e invito a otros profes que sean rebeldes también con eso. Eh, entonces lo celebro realmente. Y quería dejar una pregunta para los grupos de Gabriela y de Magalí, no porque las quiera discriminar a Eliana y a Alexiana, pero porque la pregunta va dirigida a las estudiantes, ¿no? Del profesorado. Y mi pregunta es, ¿qué reflexiones les deja a ustedes o podrían hacer
a partir del trabajo que realizaron con las profes para su futura profesión como docentes, ¿no? O sea, para su futuro desarrollo como docentes. ¿Qué les dejó este trabajo que ustedes realizaron? Esa es la pregunta. Un último comentario, así ya los dejo que hablen. Qué lindo esto de trabajar. O sea, yo creo que en algunas charlas, varias veces presenté esto del censo, el primer censo argentino, y qué lindo que todos hayan justamente coincidido. Y las invito a ver después el video del conversatorio de secundaria, porque esto que contó Mica, ella lo que hizo fue tomar juegos de los pueblos originarios. Así que está bueno también para conocer otra manera de mirar, digamos, los datos a partir de los censos y de la composición de nuestra población. Pero bueno, entonces, dejo solamente planteada esa pregunta, ¿no? ¿Qué les dejó pensándose ustedes como profesoras? Sofía y Valentina, capaz que pueden hablar un poquito mejor que hasta que las chicas allá, no sé, ahí va a empezar tu estudiante, Gaby, la corté, perdón. Bueno, me callo. Bueno, nosotros en el marco, en realidad con el proyecto, también un poco de esto de la evolución de la profesión docente, nos permite también como que formar nuestra trayectoria como futuras docentes y en el nivel inicial también ser esto de como rebeldes, no solamente por dejar de lado el diseño, sino por agregar y permitirles a los estudiantes que se forjen y no subestimarlos al no poder o no lo van a lograr o no lo van a comprender. Y bueno, y como nosotros también, como futuras profesionales, presentar actividades que sean contextualizadas y significativas para ellos. Gracias. Sofía y Valentina, no sé si quieren compartir algo. A ella, estoy confundida porque las del instituto son Florencia Barbosa allá y estas eran tuyas. Está, perdón. Capaz que hay algo en el chat que quieran comentar, ¿no? Bueno, ¿qué más decirle? Como dijimos hoy, yo creo que fue la propuesta por parte de nuestra cátedra, una experiencia muy beneficiosa y enriquecedora para nosotras. Nos dio varias herramientas que nosotros podemos utilizar futuramente en nuestra profesión. Eh, ¿Qué más decir? O sea, siempre hablamos de brindarle a nuestros estudiantes un aprendizaje significativo y qué mejor propuesta de hacer esta invitación a nuestros estudiantes de poder construir propios gráficos, hacer análisis sobre esto, mostrar resultados sobre estos, como invitación a ellos que puedan ser constructores de su propio aprendizaje, digamos. No sé, Vale, si vos querés agregar algo más. Bueno, esto de no centrarnos tanto en lo que dice el diseño, sino buscar otras propuestas que puedan ser más innovadoras y buscar algunas estrategias o algunas tecnologías, porque en este trabajo fuimos buscando diferentes programas y cómo enseñarles a través de eso qué puede ser beneficioso la estadística para ellos. Que la podemos utilizar diario, en nuestra vida diaria. Darle un significado para ellos y una utilidad. Bien, sí. Bueno, y sumo ya una preguntita. Les pregunto a ustedes que justo están ahí respondiendo y mencionaron, y después quería a Eliana y a Alexiana, porque ustedes dicen que ustedes estuvieron trabajando con algunos software o programas. Entendí que era también un poquito el objetivo, Mali, creo que de alfabetizarlos digitalmente, supongo para presentaciones, para demás, pero también ahí usaron Excel, pero usaron algún otro GeoGebra. ¿Ustedes van a ser futuras profes de primaria? Sí, por parte Sí. de la cátedra también tuvimos varias tutorías en cuanto al uso de ciertas aplicaciones en cuanto a la tecnología o a las TICs.
Por ejemplo, nuestra cartelera, nuestro diseño de la cartelera está hecho con Canva y a su vez también los diseños los fuimos haciendo con otras aplicaciones y fuimos probando a ver con los cuál nos quedaba mejor o cómo no se pixeleaba la imagen, cuál podía apreciarse mejor, algunos Ajá. nombres, por ejemplo. Y en cuanto a los resúmenes estadísticos, ¿usaron Excel o usaron algún otro software? Mayormente utilizamos GeoGebra. Ah, bien. Ujú. Y después aplicaciones para crear gráficos Sí, que fueron. que fuimos usando aplicaciones online que hay. Encontramos una que nos posibilitaba hacer muchos gráficos diferentes y nos delimitar la cantidad de datos que podíamos poner. Fuimos indagando. Claro, sí, sí, Probábamos veían las guardar todos los datos que limitaciones. nosotros queríamos o Perfecto, para ver cómo se creaban. Y perfecto. también seleccionar lo que nosotros queríamos mostrar a nuestro espectador. Bien. Además, para hacer la cartelera, como usamos Canva, todos los gráficos tenían un fondo, así que utilizar un programa para quitarle el fondo, para que se pueda apreciar mejor. Salieron un poquito expertas en diseño también. Vieron que eso Bueno, pasa. La estadística, ¿no es cierto?, trae todo esto, porque en las presentaciones es como que uno se moviliza mucho en cuanto a lo visual, es un atractivo bueno, que tenemos que manejar y que creo que es también como podemos atraer a los estudiantes. Así que está bien que lo aprendan. Bueno, y a Eliana y a Alexiana, porque bueno, yo sé que en estas primeras clases me encantó este desafío porque algunos siempre decimos que no tenemos tiempo de enseñar estadística y me parece buenísimo que se muestre que bueno, a veces con 3 encuentros, 4, se pueden sumar algunas ideas. Entonces yo les agradezco eso, que me parece re importante. Yo sé, porque conozco un poco la propuesta, pero que la primera idea de ustedes fue hacer un trabajo informal, porque esa primera parte donde los chicos hacen resúmenes fue como a ver qué saben, qué traen hasta acá de resúmenes. Y bueno, y esa autocorrección que estuvo ahí, que bueno, que mostraron. Pero les quería preguntar, Eliana, no la veo a Alexena, sí, ¿tienen pensado facilitarle el manejo de GeoGebra o mostrarles o a través de las tablas con Excel? Y lo pregunto por esto de que está perfecto, a mí me encantó esto de que informalmente lo hagan y no les habrá llevado nada de tiempo a ello, porque esto que vos decís, contaban de los sectores y las proporciones, está buenísimo que lo piensen así, porque en realidad el objetivo del gráfico circular es también eso, mostrar aquellas categorías con mayor o menor proporción. Después están los detalles. Pero bueno, quería saber eso, ¿cómo sigue esto? ¿Tendrán tiempo? ¿Les mostrarán o En la no? clase del 12 de noviembre vamos a formalizar muchos de los conceptos que se abordaron implícitamente y también vamos a mostrar el uso de Excel para poder hacer los gráficos, porque en realidad cuando les asignamos esta tarea de representar los datos de cualquier forma y ellos eligieron gráficos, uno de los grupos, que fue el de gráfico de sectores, abrió Excel y empezó a hacer cosas para que, o sea, a tipear para que salieran los gráficos circulares, pero no lo supieron usar bien, no sé qué les pasó, no les gustó y prefirieron hacerlo a mano. Pero sí, por supuesto que esta parte Claro. queda pendiente, además de la formalización de los conceptos. Ajá. Claro, o sea, pretendemos que en el informe queden plasmados los gráficos correctamente. En el informe que van a presentar el equipo directivo, así que ahí sí van a usar algún recurso para ayudarse y que quede todo formalmente presentado. Claro. Yo creo que una dificultad del Excel es desde el celular. Si sus estudiantes estuvieron desde el celu, ahí se les complica bastante, ¿sí? Pero bueno, y también esto quería sumarlo porque después estaría bueno, no sé si lo tienen pensado, es que comparen con los gráficos que les da el cuestionario Book, porque realmente ahí también hay otra clase, ¿no? De análisis, a ver qué gráfico nos da, es correcto. Así que bueno, no sé si van a llegar, porque es verdad que están muy buenas las ideas que se centraron, pero a tenerlo en cuenta, porque a veces los tienen ahí y también que sepan ellos validarlo.
Gabriela compartió una frase interesante en el chat y ya la escuchamos a Lili, pero puso, la estadística se va haciendo desde el aula e interpela el currículo. Es así. Lili, Es verdad, Gaby, tal cual. Qué bueno que se vaya movilizando, ¿no? No, yo quería, bueno, primero, a lo mejor los demás no lo saben, aunque yo creo que alguna vez lo compartí, pero no sé si a todos les ha llegado. Eh, Alexiana y Eliana, además de ser rebeldes, han sido muy valientes y creo que el año pasado, no estoy segura si no me corrigen, escribieron también un libro para trabajar con estadística, con algunas actividades interesantes, así que por ahí, si no lo tienen, bueno, nos lo pueden pedir y se lo compartimos. Eh, y bueno, y me había olvidado que me había anotado una pregunta para Eliana y Alexiana en relación con esto, o sea, ellas dijeron que luego piensan iniciar el trabajo en relación a la probabilidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo tienen previsto? ¿Si es en relación con el juego del bingo o con alguna otra cosa? Bueno, muchas gracias por tus palabras, Lili. Tus palabras de hoy que son sumamente halagadoras. Y sí, queríamos aprovechar la temática, no nos va a dar tiempo ahora, por eso lo pusimos como posible línea de acción a futuro, retomar la temática del bingo e iniciar con esa temática un trabajo probabilístico. Pero aún no tenemos las líneas pensadas como esta parte, ¿no? Pero sí, queremos que la base sea el bingo y claro. que sea el disparador para el otro trabajo. Claro. Bueno, fíjense, también acá hay como un hilo conductor entre el conversatorio de secundaria y acá, porque, por ejemplo, ustedes, Eliana y Alexiana, tomaron esto que salió, esta problemática que tenían con los instrumentos de geometría y aprovecharon eso para introducir el trabajo con estadística. Y a Mica le pasó algo similar con el tema de la indagación de los juegos de los pueblos originarios, que cuando alguien se puso a jugar siempre perdía y a partir de una expresión de un estudiante, Micaela empezó a trabajar cosas de probabilidad y estadística. Y lo que yo rescato de eso es esto de estar siempre atento, digamos, a las cosas que van saliendo en el aula y no estructurarnos en que tenemos que seguir, digamos, un recorrido tal como está escrito en el diseño curricular, ¿no? Eh, Eso Claro. quería rescatarlo también. Bueno, nombraste que han escrito Alexiana y Eliana hace muy poquito el libro, pero también sabemos que Gabriela ya fue pionera hace mucho, pero siempre actual, porque Lo que todas, pasa es que creo la que, Gaby ya está reconocida, por eso pero no lo dije. ahí está, bueno, Juan José quiere también ahí una intervención, pero bueno, el título o si quieren compartir algo siempre suma y siempre alguien nuevo lo conoce. Así que les Bueno, agradezco si lo gracias, tienen a Sil. mano. No Bueno, lo Juan puedo, no José, puedo linkearlo porque es del editor, como es del editorial Comunicarte, eso, pero es bueno, de matemática con sentido. bien. Ese no lo puedo, no lo puedo Ahora pasar. lo busco y lo copio. Juan José, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Primero, por lo último que han dicho, me alegra conocer a Gabriela. La verdad, recién ahora la asocio con el libro. Soy, Me presento, soy profe de matemática de nivel secundario, pero estoy en el profesorado de la ENSAC en Altagracia, provincia de Córdoba, en matemática y su didáctica del profesorado de inicial. Así que bueno, ha llegado el libro de Gabriela, lo Gusto. conocemos, así que Mis un alumnas gusto. están mirándome diciendo, uy, pero porque no la tenés todos los días es muy complicado. Es buenísimo. Bueno, primero que nada, recién hablaba Liliana de esto de un hilo entre las actividades. Yo venía pensando en un hilo desde la primera charla con Walter, en esto de que ya fue saliendo de la osadía de poder animarnos a romper con algunas cosas del currículo. Es una problemática en nuestro IFD, a ver, lo hemos charlado con las otras docentes.
bueno, ¿cómo la metemos a la estadística? Que en el diseño curricular de Córdoba, decía Liliana, bueno, no hacerle caso a los de Santa Fe que dice trabajemos en las actualizaciones curriculares. Para el nivel inicial aparece el trabajo con gráficos estadísticos como un ejemplo de los portadores numéricos y nada más. Y me quedaba sobre todo con esta frase de las estudiantes, que también esto de ir animándose, y qué bueno que ellas eh, han estado dando esos pasos. Creo que para los formadores de docentes, cuando escuchamos que nuestros estudiantes salen con coraje a enfrentar los desafíos de enseñar, eh, genera una gran satisfacción. Y bueno, esto, ¿no? También agradecerles porque el compartir las experiencias, compartir las buenas prácticas en relación a la enseñanza de la estadística, creo que también ayuda a que nos vayamos subiendo a ese tren del coraje, de empezar el cambio desde adentro, desde lo más chiquito, y que eso genere cambios hacia arriba. Eh, y bueno, y por último, esto de que no me acuerdo quién fue que lo nombró, eh, el de decir, que hagan el clic de decir, ah, se puede, sí, vale la pena hacerlo, con los chicos se puede trabajar. Creo que eso también es muy, pero muy potente, y que las estudiantes del profesorado lo logren ver y lo logren trabajar, también habla obviamente muy bien de los docentes que están Docente. acompañando, así que, pero bueno, sobre todo, uno se queda tranquilo de que la labor en los IFD está de a poquito dando buenos frutos, buenos resultados. Así que bueno, simplemente también agradecer. No tengo más preguntitas, fueron diciendo algunas cosas que me habían generado interrogantes, las fueron nombrando, las fueron preguntando el resto, así que bueno, muchas gracias por Bueno. las experiencias compartidas. Sí, gracias a vos. Y bueno, tenemos que cerrar el espacio. Liliana ya está ahí, llegando tarde al panel de cierre que se estará empezando en instante. Les agradezco, gracias a cada uno por su tiempo, por su dedicación, por siempre invitarnos y sumar a las futuras profes que, como dijo Juan, dijiste recién, que ellas reconozcan que vale la pena esto y que tenemos que animarnos. Creo que ahí los docentes ya se pueden sentir, sí, que hicieron un buen trabajo y tenemos que seguir apostando por eso. Los espero en el panel, es el link al aula 24, es el panel de cierre, así que nos vamos allá. Disculpen que cortemos, pero bueno, nos vemos. Nos vemos. Adiós, Sí, nos vemos. gracias a todos. Gracias. Placer.